tardes, mi nombre es Neri y somos del equipo 5 y yo les voy a explicar qué es el triángulo rectángulo. Primero vamos a comenzar con la definición. La definición más entendible y más sencilla es de que el triángulo rectángulo es un triángulo el cual tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. Los lados de este rectángulo es la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Bueno, yo soy Enrique Muñoz Vega, voy a explicarles sobre las funciones trigonométricas y lo primero que voy a hacer es hacer un ejemplo sobre un triángulo rectángulo. Ok. Para las derivaciones de las fórmulas de las funciones trigonométricas, lo que utilizamos para empezar a trabajar y utilizar fórmulas es ubicar el ángulo que vamos a utilizar, con el que vamos a trabajar, ubicar la hipotenusa y el cateto opuesto y el cateto adyacente. Para empezar a usar estas fórmulas utilizamos seno, que es igual a cateto por hipotenusa. Para la otra fórmula utilizamos que es coseno igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y para la tangente se utilizaría cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y para la última sería cotangente, que sería coseno sobre seno. Y esas serían las fórmulas para poder saber los diferentes ángulos que nos faltan para poder complementar lo que es el triángulo rectángulo de 180 grados. Y para las variaciones de las cuatro fórmulas que tenemos aquí, primero con la de seno, empezamos así. Para el seno se saca el cosecante, que el cosecante es igual a 1 sobre seno. Y esto da igual a 1 sobre seno sobre hipotenusa. Y lo que le sigue después de esto es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Y esto nos daría como resultado C sobre A. C sobre A. Para la expresión del coseno se tendría que sacar el secante. El secante es igual a 1 sobre coseno. Esto nos daría igual a 1 sobre coseno sobre hipotenusa, y esto nos daría igual a hipotenusa sobre cateto adyacente, que sería C sobre B. Para la derivación de la tangente tendríamos que hacer esto. Tangente igual a seno sobre coseno igual a
cateto opuesto sobre hipotenusa entre cateto adyacente sobre hipotenusa. Lo que esto de resultado nos daría como resultado nos daría esta operación, que sería cateto opuesto por hipotenusa y cateto adyacente por hipotenusa. Lo que sería el siguiente paso para hacer la operación sería cancelar estas dos y pasar el cateto opuesto y cateto adyacente, quedaría así. Lo que sigue. Cateto opuesto y cateto adyacente nos daría el resultado como B y A. Para la contangente pasa algo similar, solamente que el cateto opuesto y el cateto adyacente cambian de lugar y quedaría algo así, esta derivación de la contangente. Se cancelan, claro, las hipotenusas. Sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, opuesto, y quedaría de esta forma: A sobre B. Buenas tardes, mi nombre es Neri y yo les voy a explicar qué son las identidades recíprocas y cocientes. El seno, el coseno y el tangente son las funciones trigonométricas más usadas comúnmente. Las otras funciones son cotangente, secante y cosecante. Pueden ser calculadas fácilmente usando los recíprocos de las tres funciones principales. Las identidades pitagóricas es todo lo que se utiliza para el valor real de θ y se obtiene al aplicar el teorema de Pitágoras al triángulo rectángulo que se forma en el círculo unitario para cada θ. Como cualquier identidad, la identidad pitagórica se puede utilizar para escribir expresiones trigonométricas de manera más equivalentes y más útiles. Con el teorema de Pitágoras también podemos convertir los valores de seno, que tenemos aquí, y coseno de un ángulo sin necesidad de conocerlo. Es todo. Buenas tardes, mi nombre es David Baudilio Martínez y yo le voy a hablar del tema número 4, que sería un ejemplo del uso del triángulo rectángulo. Buscando ejemplos, el que me gustó a mí fue este, que sería calcular la distancia que hay de un barco hasta un faro, y sin saber la distancia, pero sabiendo el ángulo de un triángulo rectángulo, que es lo que vamos a usar, ¿no? Los usos, un ejemplo del uso que puede tener un triángulo rectángulo. La altura del faro sería de 66 metros, el ángulo del triángulo rectángulo 25 grados y queremos saber la distancia. Entonces la solución ya la tenemos aquí y sería tangente de 25 grados sería igual a 66 metros entre la distancia que no sabemos. Luego la distancia entonces es igual, como no la sabemos, a 66 metros entre tangente de 25 grados igual a 146 metros. No, perdón, 141.6 metros. Entonces la distancia que separa el barco del faro es 141.6 metros. Esa es una de las muchas aplicaciones que puede tener un triángulo rectángulo para resolver algún problema. Buenas tardes, a mí me toca exponer sobre las identidades pitagóricas. Mi nombre es Cristóbal. Las identidades pitagóricas son identidades en trigonometría que son extensiones del teorema de Pitágoras. Las identidades pitagóricas son útiles para simplificar expresiones trigonométricas. Estas entidades especialmente usadas para escribir expresiones como la función de seno, coseno, como la fórmula del ángulo doble. Pues las entidades
trigonométricas son derivadas del teorema de Pitágoras. Un ejemplo sería C al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es igual a 1. Esta identidad pitagórica es la más importante, es la verdadera para todos los valores de teta. Usando esta primera identidad podemos crear dos identidades pitagóricas adicionales que son tangente al cuadrado de teta más 1 es igual a secante cuadrada de teta. Y la otra sería 1 más cotangente cuadrada de teta, que sería igual a cosecante cuadrada de teta. Ahora les explicaré sobre el teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es una premisa matemática que nos permite calcular la longitud de los lados de un triángulo rectángulo. Estos 90 grados. Este es A, B y C. Pues la fórmula que usamos para calcular todos los lados sería A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Un ejemplo sería 6 y 8. Para sacar la hipotenusa sustituimos este es A y este es B. 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a C al cuadrado. Pues multiplicamos 36 más 64 es igual a C al cuadrado. Seguimos, sumamos esto, que serían 100, es igual a C al cuadrado. Quitamos el exponente, lo pasamos a raíz cuadrada. Esto sería igual a C. Y raíz de cuadrada de 100 sería 10. Es igual a C. Entonces, aquí sería 10. Y así utilizamos la raíz, el teorema de Pitágoras. Ahora les hablaré sobre las conjunciones trigonométricas. Las conjunciones trigonométricas son un concepto que se deriva de la función trigonométrica de un ángulo agudo. En pocas palabras, cuando se tiene un ángulo agudo, la función trigonométrica es igual a la conjunción del ángulo complementario. Agudo y complementario. Ahora pues las fórmulas serían seno de alfa es igual a sobre C. Que es igual a coseno de beta. Otra sería la tangente de alfa es igual a sobre B. Y la conjunción sería la cotangente de beta. La tercera sería secante
de alfa es igual a C hipotenusa sobre B, porque está adyacente. La conjunción sería cosecante de beta. Sí. Ok, pues eso fue todo de nuestra parte. Fuimos el equipo 5 y gracias por su atención.